7b. No me he aburrido tanto en mi vida. Colin, tienes que volver prueba equidad a punto. Ese mostuireitza terriblemente aburrida sin ti. Yo no creo aburrido que eso por lo me así. Gorfai honra. Y Dao en Vice, Eloise Bridgerton a su hermano Colin, durante la quinta temporada de Eloise como debutante, aunque Colin, que estaba viajando por Dinamarca, nunca recibió la carta. Eloise se pasó el día entero en el jardín, estirada en una increíblemente cómoda tumbona que debía de haber importado de Italia porque, por experiencia, sabía que ni a los ingleses ni a los franceses les preocupaba la comodidad de los muebles. Y no es que se pasara muchas horas del día comprobando la construcción de las sillas y los sofás, pero, como la habían dejado sola en el jardín de Rodney Hall, no tenía otra cosa que hacer. Nada. Solo podía pensar en la tumbona tan cómoda que tenía debajo. Bueno, y quizás también en que Sir Philip era un grosero y un maleducado por haberla dejado sola todo el día, después de que sus dos monstruos, cuya existencia, recordó, nunca mencionó en las cartas que le escribió durante un año, le habían puesto un ojo morado. Era un día perfecto, con el cielo despejado y una ligera brisa, y Eloise no tenía nada en que pensar. Jamás en su vida se había aburrido tanto. No era de las que se sentaban a contemplar el cielo. Preferiría estar haciendo algo, pasear, inspeccionar un seto, cualquier cosa que no fuera estarse allí sentada observando el horizonte. O, si tenía que quedarse allí todo el día, preferiría hacerlo acompañada. Seguro que las nubes serían más interesantes, si no estuviera sola, si tuviera alguien a quien poderle decir, mira esa, parece un conejo. ¿No crees? Pero no, la habían dejado completamente sola. Sir Philip estaba en el invernadero, incluso lo veía desde donde estaba y a pesar de que le apetecía mucho levantarse e irlo a buscar, aunque solo fuera porque las plantas serían más entretenidas que las nubes, no iba a darle la satisfacción de perseguirlo. No después de haberla rechazado de aquella manera tan brusca por la mañana. Madre mía, le había faltado tiempo para desaparecer de su lado. Había sido de lo más extraño. Creía que se llevaban bastante bien y de repente, se había inventado no sé qué excusa de que tenía mucho que hacer y se había marchado de la habitación como si estuviera infectada. ¡Qué hombre tan odioso! Abrió el libro que había cogido de la biblioteca y se lo colocó delante de la cara. Esta vez iba a leerlo aunque se muriera de aburrimiento. Aunque, claro, eso mismo se había dicho las últimas 4 veces que lo había abierto. Y en ninguna de las 4 ocasiones había conseguido leer más de una frase o un párrafo, si era muy disciplinada antes de evadirse y que el texto se volviera borroso y obviamente había dejado de leer. Se le estaba bien porque, como estaba tan irritada con Sir Philip, cuando había ido a la biblioteca había escogido el primer libro que había encontrado. La botánica de los helechos. ¿En qué demonios estaba pensando? Y lo que era peor, si él la veía con ese libro, seguro que pensaría que lo había escogido para saber más de sus intereses. Eloise parpadeó, sorprendida, al ver que había llegado al final de la página. No recordaba ni una palabra de lo que acababa de leer y se preguntó si, sencillamente, la vista había pasado por encima de las palabras sin leerlas. Aquello era ridículo. Dejó el libro, se levantó y dio unos pasos para comprobar el estado de la cadera. Cuando vio que el dolor no era tan intenso, de hecho solo notó una ligera molestia, dibujó una sonrisa de satisfacción y empezó a caminar hacia los rosales que había al norte de la casa, deteniéndose de vez en cuando para oler las flores. Todavía estaban muy cerradas, porque la temporada de las rosas aún no había llegado, pero quería comprobar si olían, y sí. ¿Qué demonios está haciendo? Del susto, Eloise estuvo a punto de caerse encima de un rosal. Sir Philip dijo, aunque era bastante obvio.
Estaba muy enfadado. Se supone que debería estar sentada. Estaba sentada. Sí, pues todavía debería estarlo. Eloy se decidió ir con la verdad por delante. Me aburría. Sir Philip lanzó una mirada a la tumbona. ¿No ha cogido un libro de la biblioteca? Ella encogió los hombros. Ya lo he terminado. Philip arqueó la ceja, incrédulo. Ella lo miró y también arqueó la ceja. Mire, necesita descansar, dijo él, muy serio. Estoy perfectamente, dijo ella, colocándose la mano encima de la cadera, apenas me duele. Philip la miró unos segundos, bastante irritado, como si quisiera decir algo pero no supiera el qué. Debió de salir del invernadero corriendo, porque le costaba respirar y llevaba los brazos, las uñas y la camisa llenos de tierra. Iba hecho un andrajoso, al menos en comparación con los caballeros de Londres, a los que ella estaba acostumbrada, pero había algo atractivo en él, algo primitivo y elemental. Si tengo que preocuparme por usted, no puedo trabajar, gruñó. Entonces no trabaje, respondió ella, para quien la solución era sencilla. Estoy en medio de un experimento, dijo él, muy seco, tanto, que a Eloy se le pareció estar hablando con un niño huraño. En ese caso, le acompañaré, dijo ella, pasando por su lado y dirigiéndose hacia el invernadero. ¿Cómo pretendía que decidieran si se adaptaban bien si apenas pasaban tiempo juntos? Philip alargó el brazo para detenerla, pero luego recordó que iba sucio y lo apartó. Señorita Bridgerton, dijo, no puede. ¿No podría ayudarle en algo? Lo interrumpió ella. No, dijo él, con tanta brusquedad que Eloy se decidió no insistir. Sir Philip, preguntó ella, que estaba a punto de perder la paciencia. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sorprendido por el repentino cambio de tema, asintió con un movimiento rápido y seco, como les gustaba hacer a los hombres, cuando estaban enfadados y querían hacer ver que controlaban la situación. ¿Es el mismo hombre con el que pasé ayer por la noche? Philip la miró como si estuviera loca. ¿Perdón? El hombre con quien pasé una bonita velada ayer por la noche, dijo ella, conteniendo la necesidad de cruzar los brazos mientras hablaba, el mismo con quien cené y luego di un paseo por la casa y el invernadero, el hombre que habló conmigo y que, por sorprendente que parezca, disfrutó de mi compañía. Philip se limitó a mirarla durante varios segundos, y luego dijo, disfruto de su compañía. Entonces preguntó ella, ¿por qué me ha dejado sola en el jardín 3 horas? No han sido 3 horas. No se trata de eso, sino de... Han sido 45 minutos, dijo él. Lo que sea. No, lo que es. Está bien, dijo ella, porque, seguramente, Philip tenía razón, y eso la dejaba en una situación un tanto extraña y está bien, le pareció lo único que podía decir sin hacer más el ridículo. Señorita Bridgerton, dijo. O él, con la voz cortada al acordarse de que la noche anterior la había llamado simplemente Eloise. Y la había besado. ¿Cómo podrá imaginarse? Continuó, lo sucedido esta mañana con mis hijos, me ha dejado de bastante mal humor y pensé que no sería muy buena compañía para usted. Entiendo, respondió Eloise, sorprendida por el tono desdeñoso que le había salido. Bien. Sin embargo, Eloise estaba segura de entender. Que estaba enfadado, claro. Bueno, estaba enfadado por lo de los niños, de acuerdo, pero allí había otra cosa. Entonces, lo dejaré trabajar, dijo, haciendo un gesto con la mano, hacia el invernadero, como si se estuviera despidiendo de él. Philip le lanzó una mirada muy sospechosa. ¿Y qué va a hacer usted? Bueno, creo que escribiré unas cartas y luego daré un paseo. No dará ningún paseo, gruñó él. Y a Eloise le pareció que lo dijo como si se preocupara por ella. Sir Philip, respondió ella, le aseguro que me encuentro perfectamente. Estoy segura de que estoy mejor de lo que aparento. Será mejor que esté mejor de lo que aparenta, dijo él, entre dientes.
Eloise frunció el ceño. Solo era un ojo morado y, por lo tanto, solo tendría ese aspecto durante un tiempo, pero no había necesidad de recordarle que estaba horrible. No se preocupe, me mantendré lejos de sus asuntos, que, en definitiva, es lo que importa. ¿Verdad? Le dijo Eloise. A Philip le empezó a temblar la vena que le cruzaba la frente. Eloise se alegró mucho. Venga, váyase, le dijo. Sin embargo, cuando vio que él no se movía, se giró y siguió caminando hacia otro lado del jardín. Deténgase ahora mismo, le ordenó Sir Philip, colocándose a su lado, con una sola zancada, no dará ningún paseo. Eloise estuvo a punto de preguntarle si iba a atarla a la tumbona, pero, al final, se mordió la lengua por miedo de que a Philip le gustara la idea y la llevara a cabo. Sir Philip dijo, no veo cómo va a... Oh, refunfuñando sobre las estúpidas mujeres, aunque con otro adjetivo que a Eloise le pareció menos delicado, Sir Philip la cogió en brazos, la llevó hasta la tumbona y la dejó caer encima del cojín sin demasiados miramientos. Y no se mueva de ahí, le mandó. Eloise intentó responderle después de aquella inconcebible demostración de arrogancia. No puede. Por el amor de Dios. Agotaría hasta la paciencia de un santo. Ella lo miró. ¿Qué necesitaría para no moverse de aquí en todo el día? Le preguntó él un poco impaciente. No se me ocurre nada, respondió ella con sinceridad. Está bien, dijo él, con la barbilla hacia afuera, en un gesto de tosudez furiosa. Recorra todo el condado. Nade hasta Francia, si quiere. ¿Desde Gloucestershire? Preguntó ella, levantando la comisura de los labios. Si hay alguien en este mundo capaz de imaginar cómo hacerlo, dijo él, esa es usted. Buenos días, señorita Bridgerton. Y se marchó, dejando a Eloise en el mismo sitio, de donde se había levantado hacía 10 minutos. Allí sentada y todavía sorprendida por la repentina desaparición de Philip, olvidó que su intención era levantarse e ir a dar un paseo. Si Philip todavía no estaba seguro de haber metido la pata por la mañana, la breve nota de Loise informándole de que aquella noche cenaría en su habitación acabó de dejárselo claro. Teniendo en cuenta que durante toda la tarde se había quejado de la falta de compañía, la decisión de cenar sola en su habitación era un ataque claro y directo. Philip cenó sol. Hoy en silencio, como había hecho durante meses. En realidad, durante años porque, mientras Marina vivía, tampoco solía bajar a cenar con él. Se diría que ya se habría acostumbrado a la situación, pero estaba nervioso e incómodo porque era consciente de que los sirvientes sabían que Loise había rechazado su compañía. Gruñó algo mientras masticaba la carne. Sabía que se suponía que uno debía ignorar a los sirvientes y hacer su vida normal como si no existieran o, si existían, como si fueran otra especie completamente distinta. Y mientras a él no le interesaba para nada la vida que llevaban fuera de Rodney Hall, a ellos parecía que sí les interesaba la suya y Philip odiaba ser la comidilla de la casa. Y seguro que esa noche lo era, seguro que mientras cenaban todos en la cocina, solo hablarían de él. Se metió un pedazo de pan en la boca. Ojalá tuvieran que comerse el pez que Eloy se metió en la cama de Amanda. Se comió la ensalada, el pollo y el pudding, aunque con la sopa y la carne había tenido más que suficiente. Pero siempre había la posibilidad de que Eloy se cambiara de idea y bajara a cenar con él. No parecía muy probable, vista su tosudez, pero si lo hacía, quería estar presente. Cuando quedó claro que era más un deseo que una realidad, pensó en subir a su habitación, pero, incluso en el campo, no era apropiado y además, dudaba de que quisiera verlo. Bueno, eso no era del todo cierto. En el fondo, creía que sí que quería verlo, pero lo quería ver arrepentido. Y aunque no pronunciara lo siento, seguro que en su aspecto, se reflejaba que se presentaba ante ella con el rabo entre las piernas.
Aunque eso no sería lo peor del mundo, porque ya había decidido arrodillarse ante ella y rogarle que se casara con él siempre que ella aceptara ser de madre a los gemelos. Y eso a pesar de haberlo estropeado todo por la tarde y, para ser sinceros, también por la mañana. Sin embargo, querer cortejar a una mujer y saber hacerlo eran dos cosas bien distintas. Su hermano era el que tenía encanto y don de gentes. Siempre sabía qué decir y qué hacer en cada situación. George jamás se hubiera dado cuenta de que los sirvientes lo miraban de reojo como si, a los 10 minutos, fueran a despellejarlo vivo y, en realidad, jamás había tenido necesidad de hacerlo porque todo lo que habían dicho de él había sido, el señor George, es un granuja, y siempre acompañados por una sonrisa, claro. En cambio, Philip era mucho más callado, más reflexivo y mucho menos dotado para el papel de padre y señor de las tierras. Siempre había planeado marcharse de Rodney Hall y no mirar atrás, al menos mientras su padre estuviera vivo. George era quien tenía que casarse con Marina y juntos tendrían media docena de hijos perfectos. Philip sería el tío brusco y excéntrico que vivía en Cambridge y que se pasaba el día metido en el invernadero, haciendo experimentos que nadie más entendía o por los que nadie se preocupaba, en verdad. Las cosas tenían que ir así, pero todo cambió en aquel campo de batalla de Bélgica. Inglaterra ganó la guerra, pero para Philip fue poco consuelo cuando su padre lo hizo volver a Gloucestershire para convertirlo en el perfecto heredero, para convertirlo en George, que siempre había sido su hijo predilecto. Y un día su padre murió. Allí, delante de Philip, en medio de una acalorada disputa, seguramente exagerada por el hecho de que su hijo ya era demasiado grande para ponerlo de rodi. Ya sin golpearlo con una vara, su corazón dijo basta. Y Philip se convirtió en Sir Philip, con todos los derechos y las obligaciones de un varón. Quería a sus hijos, los quería más que a su vida, así que suponía que se alegraba de cómo habían salido las cosas, pero seguía sintiendo que había fracasado. Rodney Hall iba sobre ruedas, había introducido varias técnicas agrícolas nuevas que había aprendido en la universidad y era la primera vez que las tierras daban beneficios desde, bueno, no sabía desde cuándo. Mientras su padre estuvo vivo, las tierras no habían dado ningún beneficio. Pero las tierras eran solo tierras. Y sus hijos eran seres humanos, de carne y hueso, y cada día estaba más seguro de que los estaba decepcionando. Cada nuevo amanecer parecía traer problemas nuevos, cosa que lo aterraba porque no imaginaba que podía ser peor que el pelo con pegamento de la señorita Lockhart y el ojo morado de Eloise, y no sabía qué hacer. Cuando intentaba hablar con ellos, siempre parecía que decía las palabras inapropiadas, o hacía el gesto inapropiado, o no hacía nada porque le daba miedo perder los estribos, excepto una vez. La cena de la noche anterior con Eloise y Amanda. Por primera vez desde que recordaba, había sabido tratar a su hija como un padre. La presencia de Eloise lo había calmado, le había proporcionado una claridad de pensamiento que normalmente no tenía cuando se enfrentaba a sus hijos. Fue capaz de ver el lado divertido de la situación, en vez de su propia frustración. Por eso, con más motivo, todavía, necesitaba que Eloise se quedara y se casara con él. Y por eso mismo decidió que no subiría a verla para intentar arreglar las cosas. No le importaba presentarse ante ella con el rabo entre las piernas. Si fuera necesario, se presentaría con la cabeza entre las piernas. Lo que no quería era empeorar todavía más las cosas. Al día siguiente, Eloise se levantó muy temprano, aunque era normal porque, la noche anterior, se había acostado a las 8:30. Se arrepintió de su exilio voluntario en el mismo momento en que envió la nota a Sir Philip diciéndole que cenaría en su habitación. Se había enfadado mucho con él y, por la noche, dejó que la ira se apoderara de su mente. La verdad era que detestaba comer sola,
Detestaba estar sentada mirando el plato y pensando cuántos bocados le faltaban para acabarse las patatas. Incluso Sir Piggy, en su día más obstinado e incomunicativo, hubiera sido mejor que nada. Además, todavía no estaba segura de que se adaptaran bien, y comer en habitaciones separadas no contribuía a poder conocer un poco más su personalidad y su carácter. Podía ser un oso, y de lo más gruñón, pero cuando sonreía. De repente, Eloy se entendió a lo que se referían todas esas chicas, cuando quedaban extasiadas por la sonrisa de su hermano, Colin, que a ella le parecía de lo más normal porque, bueno, era Colin. Sin embargo, cuando Sir Piggy sonreía, se transformaba. Los ojos oscuros adquirían un brillo diabólico, llenos de humor y picardía, como si supiera algo que ella no sabía. Pero aquello no era lo que hacía que el corazón le diera un vuelco. Eloise era una Bridgerton y ella había visto muchos brillos diabólicos y se enorgullecía de ser bastante inmune a sus efectos. Cuando Sir Philip la miraba y él le sonreía, lo hacía con un aire de timidez, como si no estuviera acostumbrado a sonreír a una mujer. Y ella se quedaba con la sensación de que aquel era un hombre que, si las piezas del puzzle encajaban, podría llegar a apreciarla algún día. Aunque no la quisiera, la valoraría y no se la tomaría a la ligera. Y por ese motivo, Eloise todavía no estaba lista para hacer las maletas y marcharse, a pesar del lamentable comportamiento de Sir Philip el día anterior. Escuchó que el estómago reclamaba comida y bajó al comedor, donde le informaron de que Sir Philip ya había desayunado. Eloise intentó no desanimarse. No significaba que estuviera intentando evitarla, era muy posible que hubiera dado por sentado que no le gustaba madrugar y hubiera decidido no esperarla. Sin embargo, cuando echó un vistazo al invernadero y lo vio vacío, se dio por vencida y fue en busca de otra compañía. Oliver y Amanda le debían una tarde. No. Eloise subió las escaleras muy decidida. Aunque podían cambiarlo por una mañana. ¿Os apetece ir a nadar? Oliver la miró como si se hubiera vuelto loca. A mí, sí, dijo Eloise, asintiendo. A vosotros, ¿no? No respondió el niño. A mí, sí, dijo Amanda, sacándole la lengua a su hermano, cuando éste le lanzó una mirada furiosa. Me encanta nadar, y a Oliver también. Pero está demasiado enfadado con usted para admitirlo. No creo que deban ir, dijo la niñera, una mujer de aspecto severo y de edad indeterminada. Bobadas, dijo Eloise, que, en ese mismo momento, decidió que aquella mujer no le caía nada bien. Hace muy buen día y un poco de ejercicio no les vendrá mal. De todos modos, dijo la niñera, con una voz irritada que demostraba lo poco que le gustaba que ignoraran su autoridad. Yo misma les daré clase, continuó Eloise, utilizando el mismo tono de voz que utilizaba su madre cuando quería dejar claro que no quería discutir. Ahora mismo no tienen institutriz. ¿Verdad? No, no tienen, dijo la niñera, estos pequeños monstruos le pusieron cola en. Me da igual porque se marchó, la interrumpió Eloise, que no quería saber qué le habían hecho a la última institutriz. Estoy segura de que a usted se le ha hecho muy pesado asumir los dos papeles, durante estas semanas. Meses, gruñó la niñera. Todavía peor, dijo Eloise, creo se merece una mañana libre. ¿No le parece? Bueno, no me importaría ir al pueblo. Entonces, está decidido. Eloise bajó la cabeza, miró a los niños y se permitió un momento de autocomplacencia. La estaban mirando maravillados. Venga, váyase, le dijo a la niñera, casi empujándola para que saliera, diviértase. Cuando la niñera, todavía un poco enfadada, hubo salido, Eloise cerró la puerta y se giró hacia los niños. Es muy lista, dijo Amanda, boquiabierta. Oliver no pudo decir nada, solo asintió el comentario de su hermana. Odió a la niñera Edwards, dijo Amanda. No digas eso, le recriminó Eloise, aunque a ella tampoco le había caído demasiado bien. La odiamos, dijo Oliver,
Es horrible. Amanda sintió. Ojalá volviera la niñera Miss B, pero tuvo que marcharse a cuidar de su madre. Está enferma, explicó la niña. Su madre añadió, Oliver, no la niñera Miss B. ¿Cuánto tiempo lleva aquí la señorita Edwards? Preguntó Eloise. 5 meses, respondió Amanda, muy triste. 5 largos meses. Bueno, estoy segura de que no debe de ser tan mala, dijo Eloise, que quiso continuar pero no pudo porque Oliver la interrumpió. Sí que lo es. Eloise no estaba dispuesta a despreciar a otro adulto, y mucho menos a uno que tenía autoridad sobre los niños, así que decidió cerrar el tema. Bueno, eso ahora no importa porque esta mañana estáis conmigo. Amanda se le acercó y tímidamente le cogió la mano. Usted me cae bien, dijo. Y tú a mí también, respondió Eloise, que, sorprendida, notó cómo se le humedecían los ojos. Oliver no dijo nada y Eloise no se lo tomó mal. A algunas personas les costaba más que a otras coger cariño hacia los demás. Además, estos niños tenían todo el derecho del mundo a ser precavidos. Su madre los había dejado. Porque había muerto, claro, pero aún así, se habían quedado sin madre demasiado temprano, solo sabían que la querían y que ya no estaba con ellos. Eloise recordó los meses posteriores a la muerte de su padre. Se abrazaba a su madre a cada momento, diciéndose que si se mantenía cerca de ella, o mejor, agarrada a ella, no se marcharía. ¿A quién le extrañaba que a los niños les costara adaptarse a la nueva niñera? Seguramente, la niñera Miss B los había cuidado desde pequeños y perderla al poco tiempo de la muerte de Marina debió de ser el doble de difícil. Siento mucho lo del ojo, dijo Amanda. Eloise le apretó un poco la mano. No es tanto como parece. Pues parece horrible, admitió Oliver, demostrando por primera vez un atisbo de remordimiento en la cara. Es verdad, dijo Eloise, pero me está empezando a gustar. Creo que parezco un soldado que vuelve de la guerra. Y ha ganado. No parece que haya ganado, dijo Oliver, puro reflejo del escepticismo. No digas, bobadas. Claro que sí. Cualquiera que vuelve a casa después de una guerra ya ha ganado. ¿Eso significa que el tío George perdió? Preguntó Amanda. ¿El hermano de vuestro padre? Amanda asintió. Murió antes de que naciéramos. Eloise se preguntó si sabrían que, en un principio, su madre tenía que casarse con su tío. Seguramente, no. Vuestro tío fue un héroe, dijo, muy respetuosa. Pero nuestro padre, no, dijo Oliver. Tu padre no pudo ir a la guerra, porque tenía demasiadas responsabilidades aquí, le explicó Eloise, pero hace una mañana demasiado bonita para una conversación tan seria. ¿No creéis? Deberíamos estar ahí fuera pasándonoslo en grande. Los niños enseguida se contagiaron de su entusiasmo y en un abrir y cerrar de ojos, se habían puesto los trajes de baño e iban corriendo por el jardín hacia el lago. Tenemos que repasar aritmética. Les gritó Eloise mientras los niños se alejaban. Y, para su mayor sorpresa, lo hicieron. ¿Quién hubiera dicho que los números podían ser tan divertidos?